Padre nuestro, te pedimos por favor que nos dirijas en este tiempo que vamos a reflexionar en tu palabra. Háblanos al corazón, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, queridas hermanas de Iglesia Nazaret y amigas que nos escuchan. Soy Pati de Orellana y agradezco a Dios que nos permite reunirnos una semana más en nuestro espacio Conectadas. Reflexiones que transforman la vida de la mujer. Pero esta tarde quiero hacerme una pregunta y hacérselas a ustedes también. Una pregunta que es clave en nuestra vida. ¿Realmente estamos permitiendo que esta palabra nos transforme al punto que en nuestra casa ya empezaron a notarla? Bueno, es una pregunta que solo usted y yo podemos contestarla delante de nuestro Señor. Esta semana continuaremos con nuestros pactos con Dios, es decir, seguiremos entregando el control de cada parte de nuestro ser al Señor. El miércoles anterior hablamos a la luz de la palabra sobre los pensamientos y cómo era una mente reprobada y entenebrecida sin Dios y cómo deben de ser los pensamientos y la mente de una hija de Dios. Solo quiero agregar dos cosas. Que lo que vimos acerca de los pensamientos y lo que veremos el resto de las siguientes semanas no es algo que no sepamos o que nunca hayamos escuchado o hayamos visto o leído algo nuevo. Es más, estaba recordando que en el 2008 estudiamos en el grupo de mujeres durante 10 semanas sobre los pensamientos a través de un estudio que se llamaba En esto pensad. Probablemente muchas de ustedes lo recordarán, que lo hacíamos en el Ministerio del Gozo de Servir. Fue un estudio precioso. Así que lo que hoy estamos haciendo simplemente es recordar toda esa palabra que fue puesta en nuestra vida y que no solo fue a través de ese estudio, sino que a través de nuestro caminar con Cristo estoy convencida que muchas de nosotros ya hemos escuchado hablar de todos estos temas. Pero la idea y el propósito principal es poder poner por obra estos conocimientos que ya tenemos, ¿verdad? Que no solo sea un cúmulo de conocimientos teóricos, sino que realmente dispongamos nuestra vida para que esa palabra que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos memorizado, ahora pueda ser una verdad en nuestra vida. Y es importante reconocer que no lo haremos sola, que no podemos hacerlo sola, que lo tenemos que hacer a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Recordemos que es viva, que es eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo dice Hebreos 4:12. Y algo sumamente importante que nos dice Jeremías 17:10 es: Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el pecado de sus obras. O sea que tendremos consecuencias buenas y malas en relación a lo que permitimos a nuestra mente y cómo la alimentamos. Hoy entregaremos al Señor nuestros ojos y oídos, porque están íntimamente ligados. Trataremos de ir hablando de ambos, porque generalmente los usamos al mismo tiempo. Sin embargo, no vamos a correr, vamos a llegar hasta donde sea necesario y caminaremos de acuerdo al tiempo de Dios. Lo importante no es acumular grandes cantidades de conocimiento, sino que lo poco que podamos compartir sea algo que podamos poner en práctica cada día de nuestras vidas. Preguntémonos esto: ¿cómo es el ojo? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Es decir, que los ojos y los oídos siempre quieren más, nunca están satisfechos. La verdad que es uno de los órganos más maravillosos que el Señor nos ha dado. Podemos deleitarnos a través de ellos. Creo que podemos pensar que es uno de los regalos más hermosos que el Señor nos da. Cuando nacimos, lo primero que hicimos fue ver a nuestra madre, y cuando tuvimos hijos, pudimos también ver ese fruto precioso del Señor a través de nuestros ojos. Y así, tantas cosas maravillosas que hemos podido ver y escuchar. Pero es importante reconocer que ambos son insaciables, por lo tanto,
tenemos que llevarlos al equilibrio a través de la palabra del Señor. También nuestros ojos muchas veces son altivos y Dios los aborrece, dice Proverbios 6:17. Está entre la lista de cosas que Dios aborrece. Entonces hay que revisar si nuestros ojos están siendo altivos, si estamos viendo con desprecio a los demás, si los vemos con superioridad, si estamos viendo no a través de los ojos de Cristo, sino que a través de nuestros ojos humanos que evalúan y discriminan. Así que también los ojos pueden ser altivos. Nuestros ojos pecan, dice la palabra. En Mateo 5:28, cuando Jesús está hablando acerca del adulterio, él dice estas palabras: pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, nuestros ojos pueden ser instrumentos de pecado. Nuestros ojos también desvían nuestro corazón. En Job 31:7, Job dice estas palabras: si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos. Significa que los ojos pueden representar también una piedra de tropiezo para que nuestro corazón se desvíe de seguir a Cristo, para que nuestro corazón se desvíe de pelear la buena batalla de la fe. Y aquí nos vamos a detener para poder analizar un poco más de esto con dos personajes de la Biblia. Primero vamos a hablar del rey David. En 2 de Samuel 11, la palabra nos relata sobre aquella historia que todas conocemos sobre David y Betsabé, pero quiero detenerme en los primeros dos versículos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se refiere a Betsabé, la esposa de Urías Heteo. Todas sabemos lo que pasó y lo que el pecado de David llegó a padecer David en su vida a causa de este pecado, ¿verdad? Y este pecado inició con los ojos. Pero es importante que analicemos varios puntos de esta situación, porque el Señor nos permite y hace énfasis en estos dos versículos sobre algunas cosas. Primero, la Biblia declara que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David no fue. Estaba en otro lugar haciendo otra cosa. Preguntémonos esto, hermanas. ¿Sabemos a dónde quiere Dios que estemos en este tiempo? ¿Y qué quiere Dios que estemos haciendo? ¿Estamos en sincronía con el tiempo de Dios para nuestra vida? ¿No les ha pasado a ustedes en algunas oportunidades que están en el día a día, pueden estar en su trabajo, en su casa, y de repente usted sabe que el Señor la está llamando a hablar con usted? Es decir, el Señor quiere tener un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión con usted. Pero estamos oyendo y estamos afanadas, ya sea ocupadas haciendo algo o entretenidas en algo, y no vamos en el momento en que sabemos, porque el Espíritu Santo nos está dando discernimiento. Y en ese lapso en que no vamos pueden suceder dos cosas. Primero, que justo nos hemos quedado y metimos la pata en algo que hicimos, dijimos o vimos o escuchamos. Pecamos. Yo lo dije en el buen salvadoreño, metimos la pata, pero realmente pecamos en alguna situación, en un tiempo en el que no debimos estar ahí, sino que debimos estar en comunión como el Señor nos llamó. Y otra de las cosas que sucede es que terminamos de hacer lo que estamos haciendo, no pasó nada malo, simplemente terminamos, afanadas y turbadas, terminamos nuestra actividad y vamos a orar. Pero cuando vamos, ya el Espíritu Santo no fluye, ya no es lo que quería hacer, ya no escuchamos lo que Dios nos quería decir. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque sentimos el corazón seco, porque sentimos que algo nos faltó,
porque el Señor nos llamó en un tiempo oportuno y nosotros dejamos pasar ese precioso tiempo, esa preciosa oportunidad. Algo así estaba pasando con David. David tenía un tiempo para ir con su pueblo. El rey tenía que ir delante de su pueblo a pelear las batallas. Y todas sabemos cómo Dios le daba la victoria a aquel hombre que era conforme a su corazón. Porque si algo tenía David es que amaba al Señor. Había desarrollado esa arte de alabar al Señor y de entender quién era Él. Por algo el Señor le llamaba que era conforme a su corazón. Pero pasa otra cosa con referente a David. Aparte de que no estaba peleando como debía de ser, también estaba desocupado. Yo le diría desempleado, porque él estaba paseando por el terrado. Se levantó tarde, dice, ya era tarde y él se iba levantando. Había desempleo. ¿Y qué sucede con una mente desocupada? En el mundo he escuchado un dicho que dice que la mente desocupada es taller de Satanás. Y yo creo que hay mucha razón en este dicho, porque una mente que no está en sincronía con Dios, que no está ubicada en el tiempo y en el momento que Dios lo quiere tener, está abierta a tener un montón de pensamientos que no son apropiados. Ahora, no significa que siempre tenemos que estar ocupados. Hay momentos de descanso. Dios nos llama al descanso porque Él siempre nos llama al equilibrio. Sin embargo, cuando hay desequilibrio entre las actividades y el descanso, es cuando ya hay problemas. Y esto es lo que sucedía con el rey David. Hay otras situaciones que debemos analizar con él. Vio desde el terrado, es decir, vio hacia donde no tenía que ver. A veces en nuestra vida cotidiana estamos viendo donde no nos interesa, donde no nos llama, donde no nos conviene. Hay muchas personas, hay muchas vecinas que se encargan de llevar una bitácora diaria de sus vecinos. Si nosotras como hijas de Dios estamos haciendo eso realmente, tenemos que reevaluar nuestras miradas y nuestro corazón y entregarle ese aspecto y esa área específicamente al Señor. Una de las consecuencias, otra de las cosas que David hizo, aparte de ver desde su terrado, fue que no desvió la mirada, no la detuvo, no fue capaz de irse, mirar a otro lado, ir a orar y pedir. No, él dio rienda suelta a su codicia y su corazón se fue tras sus ojos, como dice la palabra. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos, aunque sea unos segundos, para detener nuestro pecado, porque hay un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos instruye, que nos está diciendo que lo que estamos haciendo no está bien. Una de las consecuencias más duras para David fue romper su comunión con Dios. En el Salmo 32, David describe, y en muchos capítulos más, qué grande fue su sufrimiento por haber pecado contra Dios. Rompió su comunión. Hay una parte donde él describe que sus mejillas se hicieron como surcos de tanto llorar y que sus ojos se secaron, que sus ojos sufrieron también porque él lloraba. Él adulteró y quiso encubrir su pecado. No le bastó solo con adulterar y fue el actor intelectual de la muerte de Urías el Eteo. Y el hijo, producto de aquel pecado, murió. Porque es importante, hermanas, recordar que nuestro pecado alcanza a nuestros seres cercanos y generalmente nuestros seres cercanos son nuestros seres más amados. Entonces vemos que hay una lista de consecuencias que el rey David tuvo acerca de aquel pecado que inició con una mirada. Pero también hay algo. En ese mismo salmo él dice, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, David lloraba con gran lloro, sufría. Había un dolor interno, por eso él describe hasta lo de sus huesos y sus ojos. El pecado nos trae dolor y el primer dolor es la separación de Dios, pero también tenemos esperanza en Él. Y el mismo David confiesa, mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad y tú me perdonaste la maldad de mis pecados. Es decir, cuando confesamos delante de Dios nuestro pecado, el Señor nos perdona y nos ayuda a volver a iniciar en Él. Y aun si David no lo hubiera confesado, ¿acaso Dios no lo sabía? El Salmos 94:9 nos recuerda, Dios, el que formó los ojos, ¿no verá?
Entonces, hermanas, ese es nuestro reto, a recordar que el Señor ve lo que nosotros vemos. Él sabe lo que nosotros vemos. Esta semana vamos a pensar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a revisar lo que nuestros ojos están mirando, porque ya somos adultas y crecidas en Cristo y ni siquiera es necesario elaborar una gran lista de lo que es bueno y lo que es malo mirar. Creo que la historia de David y las palabras que hemos leído en este momento nos van a dar el camino para poder saber qué está sucediendo con nuestros ojos. Y la próxima semana concluiremos el pacto con nuestros ojos y veremos a nuestro segundo personaje bíblico que es Job, que es precisamente un hombre quien declara que él pactó sus ojos con Dios. Así que hermanas, que el Señor nos bendiga durante esta semana. Recuerde que el pacto es hacerlo cada día para renovarlo con Dios y nosotros poder estar conscientes del compromiso y de la disposición de nuestro corazón de poner, en este caso, nuestros pensamientos y ahora nuestros ojos delante de Dios. Que la palabra del Señor nos dé discernimiento y que su Espíritu nos fortalezca. Que todo lo podamos hacer esta semana en el nombre de Jesús. Sean muy bendecidas, queridas hermanas.